Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de este curso de patrones de diseño y bueno, vamos a continuar con los patrones estructurales. En esta ocasión nos toca el patrón Proxy y bueno, así a grandes rasgos el patrón Proxy proporciona un objeto intermedio entre el cliente y el objeto a utilizar, es la idea de este patrón, que nos permite configurar ciertas características como el acceso sin necesidad de modificar la clase original. A ver, podríamos definir un proxy como una clase o un componente que hace el papel intermedio entre la clase que queremos utilizar y el cliente que lo está utilizando. En este caso, el cliente sería la clase program y la clase que queremos utilizar mi servidor y la clase proxy, pues esta que le he puesto proxy mi servidor. Y bueno, ambas heredan de una clase abstracta. Podrían haberle obligado a implementar una interfaz, lo podríamos haber hecho de este modo también, pero de momento lo he hecho haciendo que hereden de una clase abstracta. Bueno, antes de ir con la estructura de clase voy a contaros lo que quiero hacer o el ejemplo que quiero representar para entender este patrón proxy. Y la idea es ver un ejemplo típico que consiste en el control de acceso mediante un proxy de protección, ¿no? Todos sabemos que hay en ocasiones que ciertos archivos solo pueden descargarse desde una ubicación concreta, ¿no? Hay ocasiones que hay una serie en Netflix que solo se puede ver si estás ubicado en Estados Unidos y no si estás ubicado en España, ¿no? Pues en este caso se utiliza el proxy, que no tiene nada que ver con este patrón de diseño, pero utilizaríamos un proxy para simular que estamos en Estados Unidos y poder ver esa serie, ¿no? Me he ido a este ejemplo porque creo que todo el mundo conocemos lo que es un proxy a nivel de informática. Y bueno, pues esta es una manera fácil de tener los conceptos claros de lo que queremos hacer con esta clase, ¿no? Como digo, nos vamos a imaginar un escenario en el que se desea realizar una descarga de cierto material, para el ejemplo si es relevante, que pese a estar disponible, pues digamos a nivel público, pues no está permitida su posesión en el país del cliente, ¿no? Nos vamos a ir al ejemplo. Para entender el patrón proxy, de diseño proxy, pues nos vamos a ir al ejemplo de cómo funciona un proxy en la vida real, ¿no? Para tratar de clarificarlo, de que se vea de una manera clara. Y como digo, pues tenemos una clase proxy, mi servidor, que es la que va a ejercer, digamos, la labor de objeto intermedio entre nuestro cliente y la clase que realmente se quiere consumir. Y luego tenemos la clase mi servidor, que es la clase que queremos consumir, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir con el código de cada clase. Primero vamos con la clase abstracta, que me he definido una clase abstracta que se llama mi servidor, que lo único que hemos hecho es definir un método abstracto que se llame descargar y al que se le pase una URL. Para el ejemplo, más que suficiente. En vez de una clase abstracta, quizá podríamos haber definido también una interfaz que obligáramos a que la implementaran. Podríamos haber definido esto en vez de como clase abstracta como interfaz y haber obligado a que la implementaran tanto la clase proxy como la clase mi servidor. En este caso yo lo he hecho con una clase abstracta, aunque lo podríamos haber hecho con una interfaz también. ¿Qué más os cuento? Bueno, pues luego tenemos la clase mi servidor, que la clase mi servidor lo único que hago es sobreescribir el método de la clase que estamos heredando con override y descarga y bueno, poner un return. Como veis son clases sencillitas, no pretendo hacer algo funcional, simplemente algo que se entienda. El objetivo del vídeo es que entendamos el patrón de diseño, no hacer aquí la obra del Escorial. Vale, a la clase mi servidor le hemos puesto dos valores privados, o sea, dos variables privadas, puerto y host, que en el constructor pues le asignamos un valor, ¿no? En el constructor, al construir el objeto mi servidor, pues le decimos en qué puerto estamos y desde qué host desde qué host vamos a descargar. Poco más. Tiene la clase mi servidor, ¿no? Algo sencillo. Y luego la clase proxy, que hereda también de la clase abstracta servidor, la clase proxy. Bueno, vamos a cerrar esto. Pues hemos definido un objeto mi servidor privado también, y luego las variables que teníamos en el objeto mi servidor, ¿no? Como son el puerto y el host. En el constructor del objeto proxy pues inicializo los valores puerto y host
pero no el objeto mi servidor, ¿no? El objeto mi servidor lo inicializamos al hacer el override, al llamar al método descarga, ¿no? Cuando se llama el método descargar, pues inicializamos el objeto mi servidor. Y bueno, en el caso de que sea null, pues le decimos que mi servidor, bueno, instanciamos el objeto y creamos el objeto y el puerto y asignamos a la variable resultado pues el valor de la descarga. Todo esto lo estamos validando con un método restringido que, bueno, restringido, he puesto aquí, lo he puesto mal, vamos, restringido, ya que estamos, vamos a modificarlo. Un método restringido que, bueno, es un método, digamos, tonto, un método que no tiene funcionalidad, que simplemente nos va a devolver un booleano diciendo si la descarga está permitida o no. Y es algo tan trivial como si en la cadena, o sea, si en la variable ruta nos viene la cadena de texto descarga permitida, pues devolvemos booleano true. En cualquier otro caso devolvemos booleano false. Esto, evidentemente, si fuera una aplicación real, pues tendríamos que hacer una serie de comprobaciones. Pero para el ejemplo no vale. Y bueno, en el caso que la descarga esté permitida, pues vamos a ir aquí, instanciamos el objeto mi servidor, es decir, a través de la clase proxy instanciamos el objeto mi servidor, que es de lo que trata el patrón, que es proporcionar un objeto intermedio entre el cliente y el objeto a utilizar. Desde program ya variamos a la clase proxy, desde la clase proxy a la clase mi servidor, ¿vale? Es realmente lo que se pretende con este patrón de diseño. ¿Dónde estábamos? Aquí en la clase proxy. Desde la clase proxy, pues en el caso que la descarga esté permitida, bueno, pues instanciamos el objeto y preparamos la URL y procedemos con la descarga. No sé qué texto le he puesto, pero bueno, descargando del host que le pasemos. Bueno, pues ya hemos visto las dos clases que vamos a utilizar. Ahora vamos a hacer el ejemplo desde un cliente. El cliente es aquí en el program, que es esto. Y bueno, creamos el proxy en la página de descarga. Yo en este caso he creado un objeto servidor de tipo servidor. Lo puedo poner de tipo servidor y no de tipo de proxy mi servidor, porque la clase proxy mi servidor hereda de la clase servidor. Creamos un objeto de tipo servidor que en realidad es una instancia del objeto proxy mi servidor y bueno, le pasamos el puerto y le pasamos la URL, que en este caso aprovecho para poner el blog, que es donde tendréis el código de este ejemplo. Bueno, los que seáis veteranos en el canal ya sabréis que cada entrada cada vídeo lo acompaño con una entrada en este blog donde voy dejando el código. Y bueno, luego hemos simulado aquí la descarga de un archivo permitido. Simplemente ponemos en verde y vamos a descargar, y ahora hacemos una descarga a un archivo no permitido a través de la clase proxy. Simple. Y bueno, vamos a traernos aquí el cliente, lo ponemos aquí mismo y nos dice que estábamos descargando de HTTPS. Vamos por aquí, por esta parte del código, estábamos esperando el console readline y en el momento que lo hagamos hace esta parte del código, que es la que, bueno, como es otra cadena distinta de descarga permitida, pues no nos deja descargar el archivo. Y bueno, un ejemplo sencillo, si queréis, vamos a poner un punto de ruptura aquí. Bueno, esto se nos va a este método, pero en realidad va a ir a este. Ponemos otro punto de ruptura aquí y otro aquí, para que veáis que efectivamente desde la clase proxy mi servidor va a la clase mi servidor, ¿no? Que es el objetivo de este patrón estructural, ¿no? Acceder a un objeto a través de otro. Vale, estamos aquí en este primer punto de ruptura. En la ejecución, si damos al play, bueno, pues va a llegar aquí a la clase proxy mi servidor. En proxy mi servidor lo que estamos haciendo es comprobar si la variable servidor es nula, como en este caso si es nula. Instanciamos el objeto. Como estamos instanciando el objeto, pues ya tenemos un objeto de tipo mi servidor creado dentro de la clase proxy mi servidor. Y ahora, si volvemos a dar al play, pues estamos en la clase mi servidor descargando ya desde el host que digamos.
y vamos a la clase program para decirle que esto que se ha quedado aquí, bueno, vamos a decirle que continúe la ejecución, y en este caso, si continuamos, pues como el acceso es restringido, pues el acceso es restringido porque ya ahora estamos ya ejecutando esta parte del código, llamando a este método. Como el acceso es restringido, pues ahora no nos dejará efectuar la descarga. Lo tenemos por aquí parado todavía. Vale. Y bueno, pues en esto consiste el patrón proxy. Recalcar, para finalizar, que la idea es de este patrón, la idea básica, fundamental, es crear un objeto intermedio entre el cliente entre el cliente y el objeto que se quiere utilizar, ¿no? Este es nuestro cliente, este es el objeto que se quiere utilizar, y este es el objeto intermedio. El patrón proxy proporciona un objeto intermedio entre el cliente y el objeto a utilizar. Es la idea fundamental. Nosotros lo hemos hecho con una clase abstracta, lo podríamos haber hecho con una interfaz, ¿no? Que obligara tanto a esta clase como a esta clase implementar los mismos métodos, y a través de esta clase acceder a esta, ¿vale? Quizá hubiera sido incluso más correcto hacerlo con una interfaz que con una clase abstracta, pero bueno, en el ejemplo, en el diagrama creo que se ve mejor así, viendo que ambas heredan de una clase abstracta. Y bueno, pues poco más que comentaros. Si fue de utilidad, dar like. Si queréis compartir el vídeo y el canal con vuestros conocidos, si veis que eso es de utilidad o les va a ser a ellos de utilidad, mejor que mejor. Hasta luego, chicos.